Seguimos avanzando en Informativo Sarandí. Es muy grato recibir aquí, en vivo y en estudios, a Juan Ignacio Dorrego. Es el presidente de ANDE. Juan Ignacio, ¿cómo te va? Hola Daniel, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para toda la audiencia también. Muchas gracias por estos minutos, por tu presencia en una agenda intensa, me imagino, ¿no? Sí, son días de agenda intensa, como bien decís, porque bueno, es un momento muy particular de la historia del país, de la historia de este gobierno que tiene algo más de 6 meses marchando y que se encuentra en esa encrucijada o en ese cruce de caminos entre una discusión presupuestal que ya pasó la Cámara de Diputados y ahora empieza a rodar en Cámara de Senadores, ¿verdad? Uh-huh. Un incauto, está escuchando en este momento. ¿Qué es ANDE? Así, Bien, perfecto. Bueno, la Agencia Nacional de Desarrollo es una creación del Estado uruguayo, es de las agencias públicas no estatales, es decir, nosotros somos una agencia que diseñamos y ejecutamos políticas públicas, pero que operamos en el derecho privado, ¿verdad? Es decir, operamos para que la gente, la vecina, el vecino que nos está escuchando en su casa entienda, con las mismas reglas de juegos que una empresa, digamos, y no tanto como otros organismos públicos o del Estado. En ese sentido, el Uruguay ha ido, digamos, construyendo institucionalidad de este tipo. En este caso, la Agencia Nacional de Desarrollo es creada por ley en el año 2009, pero es recién en el año 2015 que se reglamenta esa ley y comienza a funcionar, con lo cual tenemos 10 años. Una agencia que nace con el cometido de afectar, de contribuir a la mejora en la competitividad empresarial en Uruguay, pero que ha tenido, yo te diría, dos momentos distintos, dos momentos que además responden a orientaciones políticas distintas. Ese primer periodo que fue entre el 2015 y el año 2020, donde generó, digamos, sus cometidos, instauró una institucionalidad, diseñó sus primeros programas y un segundo momento desde el año 2020 al 2025, señado por una visión que hizo de esta agencia, la agencia de las MIPYMES, mucho más, digamos, en contacto directo o en la atención directa de micro, pequeñas y medianas empresas y emprendimientos. Claro. Juan, y decime, ¿cómo llegan a las MIPYMES, considerando eso que todos conocemos, es la principalísima fuente de empleo, es la fuerza económica más potente del país, ese prácticamente 90 y pico %, ¿no? ¿Cómo se le llega? Y ahí abrís la caja de herramientas para ofrecer ¿qué? Sí, perfecto. A ver, solamente para poner en contexto de qué hablamos cuando hablamos de micro, pequeñas y medianas empresas y de emprendimientos en nuestro país, como bien tú decías, estas empresas, estos segmentos empresariales representan nada más ni nada menos que el 99,6% del empresariado nacional, pero además con otra particularidad, y esto lo hablábamos con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto hace poco en una instancia que compartimos. Uruguay, este entramado empresarial representa 2 de cada 3 puestos de trabajo. Algo que en otros países, si bien son un alto porcentaje de la cantidad de empresas, el empleo suele estar concentrado en grandes empresas, cosa que no sucede en nuestro país. Entonces, por ende, cuando pensamos en el trabajo como la principal política social, entendemos que además el activar la economía, digamos, desde estas empresas, desde estos sistemas de producción es vital también para la generación de empleo. 2 de cada 3 puestos laborales están vinculados a... Sí, es una cifra importante. Digamos, nosotros en la agencia, para quienes no la conocen tanto, tenemos una estructura, digamos, con una unidad, una dirección que se encarga de emprendimientos, así se llama, que atiende emprendimientos entendidas como empresas jóvenes, sectores de actividad más tradicionales, y emprendimientos de base científica tecnológica, más en sectores más dinámicos, con capacidad más de crecimiento. Pero también tenemos la dirección de desarrollo empresarial, la dirección de acceso al financiamiento para que puedan financiar su emprendimiento o su proyecto empresarial, y después un área más de desarrollo territorial, porque lo que hacemos tiene mucha incidencia a lo largo y ancho del país, y una dirección de evaluación y monitoreo. Bien, una frase muy conocida: los grandes se cuidan solos, ¿no? Sí. Y en este país, bueno, además no llegan ni siquiera al 1%. Por lo tanto, es muy ambicioso lo que tiene para hacer ANDE a partir de
esa propia denominación, Agencia de Desarrollo. ¿Cómo se apalanca, considerando por otra parte que es el gran objetivo de las actuales autoridades económicas, el despegarse, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, ahí hay algunos desafíos importantes, pero además mencionabas una palabra con la cual yo me siento muy identificado, que es ambición, porque la Agencia Nacional de Desarrollo tiene o intenta llevar adelante para estos próximos 5 años un proyecto ambicioso, ¿verdad? Que además se enmarca en una definición, en un mandato que ha tenido el presidente de la República, el profesor Yamandu Orsi, que es que en la órbita de presidencia se crea el programa Uruguay Innova, claro, que tiene distintos cometidos. Uno de ellos, dotar de institucionalidad a la Secretaría de Ciencia y Valorización de Conocimiento, pero otro de los cometidos es que las distintas agencias que hoy mencionábamos al comienzo, Uruguay 21, que se encarga de internacionalizar la producción y de atraer inversiones, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, como es LATU, el INIA y otros institutos sectoriales, así como también la Agencia Nacional de Desarrollo, trabajemos con un sentido de articulación que adicione, ¿verdad? Está bien, ¿y eso funciona? Bueno, esto es materia de discusión permanente en el trabajo que hacemos. Hay obstáculos para esto, algunos tienen que ver con las definiciones más institucionales de cómo fue creada cada una de estas organizaciones y otras con los cometidos que tienen estas instituciones. Para que no haya superposición. Sí, para que no haya superposición, para que haya adicionalidad, para que haya una mayor eficiencia en cómo invertimos los recursos públicos. Para nosotros, además, en ese marco tenemos un rol importante y para eso nos proponemos una estrategia de especialización inteligente, ¿verdad? Para aquellos que no están tan familiarizados con los términos, digamos, la terminología intenta definir algunas cuestiones, pero por lo general también separa, digamos, de una audiencia más universal algunas discusiones que creo que tienen que ser parte la ciudadanía en general, digamos. Esta especialización inteligente tiene dos componentes. Por un lado, mirar el desarrollo territorial en clave regional. Para el Uruguay siempre es un desafío que tiene algo de artificial. Sí. Es decir, no tenemos una institucionalidad, no tenemos un gobierno, una gobernancia de regiones, y por ende, para la Agencia Nacional de Desarrollo, esto tiene un sentido bien operativo, que nos ayude a organizar cómo llegamos, digamos, con los programas que diseñamos, pero además también a construir la demanda. Claro. Sí, porque la pregunta simple de alguien que esté escuchando, ¿tiene plata? ¿Dónde tiene plata? Bien, bueno, creo que tenemos un presupuesto que nos va a permitir llevar adelante los planes que nos estamos proponiendo. Digamos, esta estrategia de especialización inteligente tiene un segundo componente que es fundamental en momentos de restricción presupuestal, que es hacer foco en algunas cadenas de valor o en algunos sectores de actividad. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, nosotros definimos 6. En esto, digamos, entendemos que hay 6 cadenas, pueden haber otras, digamos, pero queremos especializarnos de alguna forma. De forma inteligente. Exacto, de forma inteligente. Hacer que las micro, pequeñas y medianas empresas también sean beneficiadas y sean parte de ese desarrollo. Las 6 son las agroindustrias inteligentes, es decir, la agricultura, la ganadería con un agregado de valor en la incorporación de tecnología. Las industrias creativas. Uruguay tiene importantes oportunidades en lo que se conoce comúnmente como la economía de la cultura. El turismo, vaya que si es un sector que tracciona nuestra economía, acercándonos a las temporadas estivales, empezamos a conocer datos y a saber cómo se prepara una temporada que esperemos mantenga cifras de éxito. La logística, que puede ser visto como un sector transversal a otras cadenas de valor, nosotros lo queremos atender como un sector, una cadena de actividad en sí misma. Las ciencias de la vida, tanto animales como humanas, y las tecnologías de la información y los servicios intensivos en conocimiento. El cruce de estas dos cosas, es decir, el cruce de la regionalización productiva con algunas cadenas de valor que para nosotros son importantes, es donde van a estar las prioridades de nuestro trabajo. Bien, tu trayectoria, más allá de tu juventud, te ha llevado a recorrer varias realidades, varios países, tenés como esa mirada internacional, y en atención a eso quiero preguntarte cómo estamos culturalmente en Uruguay para cuestiones tan básicas aparentemente para las empresas que no las saben muchas veces resolver, como es el acceso al crédito, el internacionalizar su producción, esas cuestiones que están en el ABC.
¿Cómo estamos actualmente en nuestro país considerando lo que decíamos, tu experiencia internacional? Sí, bueno, perfecto. Sí, a ver, la trayectoria profesional, de hecho la más reciente me tuvo por Austria trabajando en una universidad como docente e investigador, y un poco la mirada de afuera, que es complementada con esta experiencia en política pública. Nos ha llevado a tomar algunas decisiones. Nosotros creemos que hay algunos desafíos en cómo hacemos crecer la torta y cómo distribuimos mejor, que tienen que ver con fortalecer algunas capacidades locales, digamos. Eso se presenta como un desafío cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de transferencia tecnológica, cuando hablamos en proyectos de competitividad territorial. Tenemos que pensar que en estos distintos territorios a lo largo y ancho del país tenemos que fomentar la concreción de capacidades. Y ahí están los gobiernos departamentales. Ahí entra el diálogo con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con los gobiernos subnacionales, departamentales y municipales, pero también con otros actores como por ejemplo el INEFOP, que tiene una lógica de llegada al país, y en materia de formación es el Instituto Especializado. Pero también tenemos una misión que es central en nuestra estrategia, que es la de abordar lo que se conoce como transiciones gemelas. Las transiciones verdes, una economía sustentable ambientalmente, y también la digitalización, ¿no? La incorporación de tecnología en la producción. Ahí el diálogo es con distintos actores, algunos organismos multilaterales, como es el Banco Interamericano de Desarrollo, con quien en la jornada de ayer estuvimos presentando un programa de digitalización de pymes y un programa de bienes públicos digitales, pero también la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y el Instituto Uruguay 21, que junto al LATU y el Ministerio de Industria vamos a estar llevando adelante un programa de internacionalización, porque en Uruguay tenemos, digamos, por el tamaño de los mercados y por tratarse de una economía abierta, pensar en producción que se exporta. Pero también hay desafíos en la adecuación tecnológica, y para eso tenemos un programa de adecuación tecnológica que es la puerta de entrada para el Fondo Industrial de la Dirección Nacional de Industria, del MIEM. Es decir, esto para ponerlo en palabras más sencillas, un mecánico tornero que necesita adecuar su maquinaria, la tecnología con la que trabaja, pasa por un programa de adecuación tecnológica de ANDE. Nosotros construimos, mediante asesoramiento técnico, una hoja de ruta para eso, y esa hoja de ruta puede ser llevada a un fondo industrial que va a financiar la incorporación o la implementación de esa adecuación tecnológica. Juan, vos decías, por ejemplo, que tenés como esas 6 verticales importantes, sí. ¿no? Ya identificadas, se trabaja sobre eso. Empresas que estén vinculadas a algunos de esos 6 ejes pueden acercarse a ANDE, buscando que asesoramiento, sobre todo, apoyo técnico, respaldo, no plata. Sí, bueno, no, a ver, nosotros los recursos que tenemos justamente los volcamos en esta línea de trabajo que estás mencionando. Correcto. Digamos, quien necesita orientaciones en temas... Digo, no plata, capaz que la expresión no fue feliz, porque no es que ustedes vayan a dar préstamos, pero sí a través de los programas que llevan adelante pueden estimular, digamos, una parte económica importante. Bueno, de hecho ambas cosas, te diré, Daniel. A ver, por un lado, aquellas empresas que necesitan asesoramiento en cuestiones básicas empresariales, formalización, asesoramiento tributario, algunas cuestiones vinculadas a la comercialización, modelo de negocio, pueden acudir a uno de los 24 centros PYME que tenemos en todo el país, y que es una política pública que ejecutamos junto al sector privado, porque muchos de nuestros socios estratégicos son las gremiales empresariales en el interior del país. Pero luego, si necesitan soluciones más sofisticadas, como puede ser líneas de acceso al financiamiento, ANDE tiene distintos instrumentos. Algunos de ellos tenemos, por ejemplo, lo que se conoce como el crédito MIPYME, o en la jerga es el crédito italiano, digamos, porque provienen fondos de un acuerdo entre el gobierno uruguayo y el gobierno italiano para incorporación de maquinaria, para incorporación de vehículos u otros equipamientos que necesitan para la producción. Otro tipo de créditos más en el campo de las microfinanzas. Para eso trabajamos con una mesa de instituciones de microfinanzas que hay desde República Microfinanza hasta, por ejemplo, instituciones sin fines de lucro, como puede ser IPRU o Fundasol, por ejemplo. Notable. Bueno, Juan Ignacio, muchas gracias por estos minutos. Simplemente voy a pasar el aviso. Aconsejo una entrevista que le hice el lunes a Martín Guerra, un empresario además muy reconocido, y que habla de las enormes dificultades para que las pequeñas empresas accedan a créditos sanos, que no terminen de enterrarlas aún más, ¿viste? Y él decía que es como una asignatura pendiente de todo el sistema, ¿no? Sí, yo comparto con la visión que tiene Martín.
A tal punto que este año, junto al Banco República, al BROW, a su presidente, el contador Álvaro García, vamos a estar lanzando una estrategia de educación financiera. Claro. Esa estrategia de educación financiera tiene dos componentes. Por un lado, esto que vos mencionás, de alguna forma una transferencia de conocimientos, digamos, una mejora en las prácticas de cómo utilizamos los distintos instrumentos financieros que tienen un porqué y así están pronto. Digamos, el error más claro es utilizar crédito al consumo para fines productivos. O mezclar las billeteras. O mezclar las billeteras, sin lugar a dudas. Pero el segundo componente de esta Estrategia Nacional de Educación Financiera tiene que ver con mostrar el acceso a instrumentos concretos no crediticios. Ajá. Una billetera electrónica, cómo se abre una cuenta bancaria, cómo se hacen transferencias a partir de una cuenta bancaria, cómo se utiliza un mecanismo de cobranza como puede ser el BROW a mano, claro. Comercio, digamos. Hoy la tecnología ofrece estas posibilidades y eso tiene que estar enmarcado en una estrategia nacional de educación financiera. Ojalá que sigamos hablando con frecuencia de todos estos temas que tienen que ver con ANDE. En principio, el agradecimiento por esta especie de presentación aquí en el informativo. Gracias, Daniel. Todo un placer. Para nosotros y lo que hacemos, la prensa, los periodistas, los comunicadores, son muy importantes porque hacen que quien está escuchando del otro lado encuentre en la agencia un socio, un aliado para llevar adelante su proyecto empresarial. Notable. Muchas gracias. Juan Ignacio Dorrego, presidente de ANDE, pasó por Informativo Sarandí.